El objetivo de la presentación es, como decía Andrés, tratar de compartir, más allá de lo que ustedes leen seguramente en los libros sobre China, la forma de negociar, etcétera, la experiencia personal después de 17 años estando allá, que tiene el valor y la limitación de la experiencia personal, digamos. El valor porque es personal, pero la limitación de que es la propia. Pero me parece interesante compartirlo y de esa forma tratar de ayudar a que las cosas y los negocios se desarrollen más fluidamente. La primera parte sería comentar la importancia de China en el mundo. Creo que eso lo tenemos todo claro, no es momento de poner gráficas que ya conocemos. Así que se me ocurría arrancar haciéndoles una pregunta. ¿Cómo suponen ustedes que dentro de 100 años los analistas políticos o historiadores juzgarán a un gobierno uruguayo defensor de la democracia liberal, respetuoso de los derechos civiles, de la separación de poderes, de elecciones democráticas, que haya hecho un esfuerzo tan profundo, tan intenso y tan permanente a lo largo de la administración para hacer un tratado de libre comercio con un país que de alguna forma está, desde el punto de vista de su organización, en las antípodas? Régimen de partido único, cero respeto a la disidencia, persecución a las minorías. ¿Qué les parece a ustedes que van a decir los analistas políticos dentro de 100 años? ¿Entenderán o no entenderán? Yo les cuento una pequeña anécdota que no tiene que ver, pero tiene que ver. En el año 1934, el gobierno uruguayo de la época firmó un acuerdo para la construcción de la represa del Rincón del Bonete. Primer represa hidroeléctrica, podríamos decir, yo qué sé, si queremos ponerle un poco de música y folclore, el comienzo de la independencia energética de Uruguay. Ese acuerdo contemplaba el apoyo financiero y el apoyo tecnológico, y la represa se construyó. El gobierno de la época, 1934, firmó ese acuerdo con la Alemania nazi. Era 1934, la guerra empezó en el 1939, y si bien el austríaco ya mostraba algunas de las características que tenía, las atrocidades empezaron después. Ahora, yo me pregunto si aquellos que firmaron ese acuerdo hoy exhiben la medalla públicamente para decir, no, nosotros fuimos los responsables de la firma de este acuerdo que también le hizo Uruguay. Es decir, es imposible separar la connotación comercial de la connotación ideológica. Pero por ahí, para terminar de entender lo que significa China, capaz que la pregunta que podríamos hacer es, bueno, ¿qué dirían los analistas políticos hoy si el gobierno uruguayo dijera, teniendo en cuenta el pésimo récord de respeto a los derechos civiles, la falta de democracia, la persecución de las minorías, bla, bla, hemos decidido dejar de comerciar con China? ¿Qué dirían? Yo qué sé, tal vez el más benévolo de los analistas políticos le recomendaría al presidente conseguir rápidamente un turno en Estados Unidos con el médico que atiende al presidente Biden, ¿no? Es decir, es imposible de obviar China. Andrés decía el 60% va a negociar. Yo digo, acá me parece que hay dos tipos de personas, sabemos. Aquellos que ya negociamos con China, con empresas chinas, porque importamos, porque exportamos, porque competimos con empresas chinas, y aquellos que lo van a hacer en los próximos años. No hay forma de soslayar el peso que tiene China comercialmente en el mundo y el peso político que viene de la mano. De manera que yo, para ordenar un poquito la presentación, me permití definir 3 modelos de negocios. Digo, obviamente que estos modelos no abarcan las
todas las opciones y hay mezclas, pero me parece que estos tres modelos de negocios pueden ayudarnos a medida que vamos analizando algunas características del ambiente de negocios en China, ir macheando cómo impacta en cada uno de estos modelos. De manera de ayudarnos a ver, llegado el momento en el futuro, cuál es la forma más segura, más redituable de hacer negocios en China. Repasando brevemente, el modelo primero que pongo ahí lo llamé commodity, se refiere básicamente a productos o servicios que tienen una demanda permanente a lo largo del año. No constante, puede haber ups and downs, pero que todo el año hay demanda, de manera que si la mercadería llega un mes más tarde o 2 meses más tarde, no es dramático, se vende igual. Yo qué sé, podemos estar hablando de carne, hierro, vino, yo qué sé, productos más bien primarios. Y si tenemos en cuenta que el transit time entre Uruguay o Sudamérica y China son 45 días, más el tiempo que lleva fabricar o empaquetar o las dos cosas, más el tiempo de trámites aduaneros en las dos puntas. En otras palabras, significa que lo mínimo que va a requerir de tiempo entre que recibimos una orden y tenemos el pedido allá, son 90 días. Este modelo es el más seguro porque normalmente las empresas no hacemos nada hasta no recibir no solamente la orden, hasta no recibir el depósito. 20, 30, 50% de lo que hayan acordado, y recién ahí nos ponemos a hacer lo que tengamos que hacer. Quiere decir que para su cliente en China, él pone el dinero hoy y con suerte estará recibiendo la mercadería 90 días después. El peso financiero recae en su cliente chino, el del almacenamiento, etc. Y por lo tanto yo diría que la principal limitación de este tipo de modelos es que la parte del león, del margen, se la va a llevar su cliente. Mientras ustedes tienen un sistema más o menos seguro. Pero por ahí en la empresa que están o ustedes mismos dicen, bueno, vamos a ver un paso más. ¿Por qué recurrir a un importador con un warehouse allá si nosotros podemos poner nuestro warehouse a copiar la mercadería, que más o menos podría ser la misma, porque con un warehouse sea en Hong Kong o en una zona franca de China, que las hay en muchas ciudades, digamos, no pueden tener material que responde a una demanda estacional, que responde a una demanda de moda, porque el riesgo de obsolescencia de la mercadería puede ser importante. Pero bueno, con un warehouse allí, ustedes pueden tener la posibilidad de acceder a otros canales de distribución. Ya no es un importador, pueden acceder a importadores más chicos, pueden hasta dar un pasito más y poner una empresa en China que pueda importar y le venden entonces a distribuidores más pequeños, con lo cual el margen de ganancia para su negocio empieza a subir. Obviamente los riesgos son un poco mayores. Y finalmente, el último paso sería apuntar a nichos de mercado de mayor valor agregado o de alto valor agregado y por lo tanto de alto margen que obliga a fabricar allá. Digamos, si ustedes van a vender zapatos de moda y la moda ahora es amarillo y mañana es violeta y pasado es combinado, exportar desde acá es impensable porque va a llegar tarde. La posibilidad de fabricar allí y de esa manera acceder a nichos de mercado que tienen ahora un alto margen. De manera que en este esquema de 3 modelos que planteo, de alguna manera va de la mano a mayor riesgo y mayor presencia en China, mayor margen, y veremos que también hay, obviamente, riesgos mayores.
Yo les pediría que guarden estos tres modelos en el fondo de su mente, porque lo que me parece interesante es empezar a contrastar qué significa para cada uno de estos modelos lo que vamos a ver a continuación, que son las características del ambiente de negocios en China. De manera que yo diría, para entender un poco mejor el ambiente de negocios, tal vez tendríamos que repasar muy brevemente, digamos, qué cambios han habido en China en los últimos 30 años y particularmente en los últimos 10. Durante la administración de Deng Xiaoping, que no ocupó un cargo oficial, pero que era el líder de toda la transformación, y sus sucesores, Jiang Zemin y Hu Jintao, hubo un gran esfuerzo para tratar de separar al Partido Comunista de la gestión. Si Mao decía, más vale un tren socialista que llegue tarde a uno capitalista que llegue en punto, Deng Xiaoping decía, bueno, no importa de qué color es el gato mientras cace ratones. Esto es, armemos una gestión eficiente del Estado, con los recursos que tenemos, y dejemos el partido para custodiar la ideología, custodiar la herencia política, pero eso no tiene por qué intervenir en la gestión diaria de las empresas, del gobierno, llevado a manos de gente más profesional. Durante la administración del actual presidente Xi Jinping, el camino ha sido el reverso. El partido se ha convertido en el gran protagonista, hoy mucho más importante que el gobierno en sí mismo, es el centro de las decisiones y es el centro de poder absoluto. El resto son solamente administrativos. Cuando yo llegué a China en el año 2005, transcurría el primer mandato de Hu Jintao y había una cierta libertad para las empresas en el plano económico, ¿no? Política no tiene nada que ver, está totalmente al margen, pero en el plano económico, ¿qué quiere decir independencia para la iniciativa privada? Que la iniciativa privada se desarrollaba fuertemente aprovechando la mano de obra abundante y de bajo costo en China, se desarrollaban negocios, sin que la planificación central del Estado fuera ni un gran trampolín ni un dique. El movimiento que ha ocurrido durante los últimos 5 a 8 años, ustedes lo habrán visto, ha sido un crackdown importante sobre las industrias tecnológicas. Recordarán el caso de Jack Ma, que estuvo 3 meses desaparecido y cuando volvió se dedicó a la beneficencia y cambió totalmente de rubro, o Tencent, que pagó una multa que nadie le había reclamado, o sea, es la única empresa que conozco en el mundo que dijo, me merezco que me multen y pagó 1.500 millones, por la presión del gobierno, que además empezó a centralizar la planificación cada vez más para determinar que hay ciertos sectores que vale la pena desarrollar, digamos, las tecnologías limpias, las que se llaman tecnologías limpias, los autos eléctricos, pero también la fabricación de microchips, y otras que no. Esa planificación fuerte empieza a ser un factor importante en el mundo de los negocios. De Deng Xiaoping para adelante, se intentó que el poder no estuviera concentrado en una sola persona. Tanto Jiang Zemin como Hu Jintao provenían de un ala del Partido Comunista, el primer ministro respectivo, que era quien manejaba la economía, provenía de otro, pero además el comité central del partido tenía una injerencia importante. Cuando llegué y Hu Jintao era el presidente en su primer término, Jiang Zemin todavía tenía un peso político. Él ya estaba retirado, pero muchos
integrantes del comité central del partido habían sido nombrados por él y por lo tanto había una especie de balance de poder interno que estaba diseñado a propósito para evitar la concentración de poder como había ocurrido durante la administración de Mao Zedong y que había llevado a decisiones económicas catastróficas. Lo que hemos observado durante los últimos 10 años es una gradual concentración de poder como no se había visto antes, salvo con Mao Zedong, un culto a la personalidad como no se veía desde Mao, al punto que el llamado pensamiento de Xi Jinping, que viene a ser una especie de marco teórico no demasiado concreto, se integró en la Constitución de la República Popular China. O sea, Xi Jinping está a la altura, percibida por él, de Mao y de Deng Xiaoping. Por eso las fotitos que están ahí. Desde Deng Xiaoping para adelante, el poder de los secretarios generales y presidentes estaba limitado a 2 periodos de 5 años. De vuelta, eso apuntaba a que no hubiera eternización en el poder, que hubiera rotación y que de alguna manera hubiera un balance en el poder que podían desarrollar los líderes. Hoy eso está removido. Xi Jinping va por su 3er periodo y podrá estar tanto como él quiera. De manera que el resumen, de alguna manera, lo pongo ahí abajo, es Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao ponían el foco en la economía, en el crecimiento y en la gestión. ¿Por qué? Porque querían sacar gente de la pobreza. El objetivo era mejoremos la calidad de vida de campesinos que iban a las ciudades de la costa a trabajar en fábricas por salarios que para nosotros nos parecen en aquel momento bajísimos, pero que para ellos era un ingreso que de otra forma no tenían. Y el foco estaba puesto en la economía y en la gestión. Hoy el foco está puesto en la ideología. Está puesto en la ideología. El Partido Comunista tiene representantes en todas las empresas, públicas y privadas. Las grandes decisiones pasan por ese filtro, sean empresas públicas o privadas. Y yo digo, bueno, no es tema de esta conversación, pero esquemas de fuerte centralización en la planificación en el mundo no es la primera, han habido otras. La verdad que todas han fracasado, pero bueno, eso es tema de otra charla. De manera que todos estos cambios que han habido no son los que generan los aspectos negativos o los aspectos complicados del ambiente de negocios en China, pero sí lo han agudizado. O sea, todo esto que yo puedo mencionar ahora ya existía, solo que ahora es bastante peor. Y probablemente para aquellos que tengan que hacer negocios con China en los próximos años, difícilmente va a mejorar. ¿Qué es la seguridad jurídica? ¿Qué entienden ustedes por seguridad jurídica? Sí. La seguridad de que se va a seguir un debido proceso si llega a pasar algo, o sea, están las normas pautadas y se siguen. Correcto. Eso es lo que uno espera en un Estado de Derecho, sí. ¿Qué más? Digamos, ustedes son inversores, llegan a un lugar donde van a invertir su dinero. Yo qué sé, yo diría, bueno, a ver, que el marco esté más o menos estable. No quiere decir que no se puede cambiar. No, se puede cambiar, porque los países tienen derecho a cambiar las reglas. Pero, si se va a cambiar, bueno, consulten a todos los involucrados, yo qué sé, den tiempo para que las empresas se adapten al nuevo marco, ¿no? Lo que tú decías, es decir, que haya
un ámbito donde uno pueda, entre comillas, quejarse, esto es, exhibir sus reclamos, plantear el reconocimiento de sus derechos. Yo llegué a China en el año 2005, como decía Andrés, con la misión de crear, de montar, construir y montar una fábrica. Una fábrica que iba a ser el flagship para la compañía, ¿no? El buque insignia. Para proveer a toda China y Asia. China representaba un poco menos del 50%, pero digamos 50%, el resto iba para los otros países de Asia. El negocio era curtiembre, estoy hablando entonces de cueros terminados de vaca para la manufactura de zapatos o sofás, sí, básicamente eso. Y 2005 llegó allí, teníamos lo que se llama el Land Use Right, el derecho de uso de la tierra, porque la propiedad privada no existía, pero te dan el derecho de uso por 50 años. En nuestro caso era un hermoso lago, criadero de camarones, donde teníamos que construir una fábrica. Esto es, había que poner pilotes de no me acuerdo si 10 o 12 metros para construir una platina, porque era un lago donde estábamos. $3 millones solamente para llegar a la superficie y decir, bueno, ahora a partir de acá vamos a empezar a construir la fábrica. En abril-mayo del 2006, el gobierno chino decreta la prohibición de exportación de cueros terminados desde China. No se puede exportar más. Nuestro modelo de negocios era, como dije, producir en China para toda Asia. La fábrica iba a costar en total varias decenas de millones de dólares. El no poder exportar significaba que nuestro mercado caía a la mitad. Pero además de eso genera una inseguridad terrible. Nuestra fábrica estaba en la provincia de Guangdong. La provincia de Guangdong no recuerdo exactamente cuántos habitantes tiene, pero debe tener como 180 millones. Y el PBI debe ser decenas de veces más grande que el de Uruguay. Teníamos contactos a nivel provincial con los que habíamos desarrollado el proyecto, la parte medioambiental. Cuando le dijimos, miren, surge esta nueva disposición que cambia totalmente nuestro modelo de negocios, ¿con quién podemos hablar? No, esto viene de Beijing, lo que viene de Beijing se acata, no se discute. Pero pará, vos sos un puesto importante en el gobierno provincial. Decime con quién hablo. Ni loco. ¿Vas a ir a Beijing a hablar en mi nombre? Olvídate. Vayan a hablar con la Asociación de Curtidores Chinos, que era simplemente para explicarnos que no había nada para hacer. Tuvimos la enorme suerte de que eso ocurrió antes de que hubiéramos empezado la construcción. Porque si hubiera ocurrido un año después, hubiéramos literalmente enterrado $3 millones. Porque eso no lo podemos llevar. Una máquina uno se la lleva. Un pilar no. Una planta de tratamiento de efluentes tampoco. De manera que cuando hablamos de cambios repentinos, son así, son cambios repentinos. Puede ocurrir en cualquiera de los modelos de negocios. Puede ocurrir que ustedes están en el modelo commodities y prohíban la importación. No es tan grave. Serán algunos contenedores, ya está. Pero si avanzan más en China, cuanto más inversión tengan, más riesgo corren de que este tipo de cosas ocurran. Y ocurren. Pero la inseguridad jurídica tiene otro plano. Digamos, nosotros hacemos un negocio contigo, firmamos un contrato, discutimos, firmamos un contrato. Al año, vos pensás que yo no estoy cumpliendo mi parte del contrato y me lo reclamás, no te doy bola. Vos vas a un juzgado, a un juicio, me metés un juicio y me decís, mirá, la otra parte incumplió tal parte. La justicia en Uruguay demora, pero en algún momento se va a decidir y va a decir,
Él tiene razón, yo tengo razón, los dos tienen un poco de razón y de alguna manera se salda. El sistema jurídico en China funciona diferente. Les voy a poner un ejemplo. En un momento, con mi esposa alquilamos un apartamento que nos gustaba mucho, firmamos un contrato por 2 años, lo amoblamos, mayo, nos mudamos. Junio, nos llama el dueño y nos dice, se van a tener que ir. ¿Pero cómo? Firmamos un contrato hace un mes. Sí, pero vos tenés que entender, yo lo vendí, hacía tiempo que lo quería vender, y el cliente, el nuevo propietario, no quiere arrendarlo, quiere ocuparlo. Y yo me comprometí, contra el pago de multas importantes, a que antes de 3 meses iba a estar desalojado. Bueno, vamos a ver un abogado. Mostramos los contratos, las llamadas. 15 minutos. Nos mira el abogado y nos dice, ¿ustedes realmente están pensando en llevar a la corte a un chino millonario siendo extranjeros? Están locos. No tienen ninguna chance de ganar. ¿Qué hay que hacer? Negociar. O sea, andá, sentate con él y negocia algo. Bueno, nos sentamos, negociamos, al final pagó una cantidad de dinero que la verdad que no estuvo mal. Yo solía decir, bueno, si China es una democracia con características chinas, que es lo que dicen, este era un caballero con características chinas. O sea, nos cagó, pero al final algo aportó. Bien. Pero lo que voy es, ojo, si ustedes creen que un contrato los protege, sí. Perdón, un poco ingenua mi pregunta, pero capaz, pero en el contrato no había alguna cláusula que dijera que en caso de venderse ustedes tenían el derecho a seguir. Sí, sí. Claro, porque el contrato era por 2 años. En esos casos, quien compra tiene que tomar el contrato, respetar los 2 años y después ocuparlo. Pero cuando discutía eso con este hombre, le digo, pero pará, vos firmaste un contrato conmigo y un contrato con este otro que son incompatibles. Sí, me dice, pero mira, el contrato que firmé con el otro es por $2 millones. Si no lo entrego, tengo que pagar 300.000. Y está el contrato que firmé contigo. Adivina cuál no voy a cumplir. Pero así funciona. O sea, si vamos a China, firmamos un contrato, tengamos claro que salvo que se ponga como jurisdicción para las desavenencias Hong Kong, en China están regalados como perejil de feria. O sea, el contrato que tienen es papel pintado. Y voy un pasito más. Cuando ustedes firman contratos con una empresa china, normalmente tienen la versión en inglés y en chino. Si la versión que vale es la china, vuelven a estar cocinados. Yo me tomé el trabajo con un asistente de empezar a repasar el contrato en inglés y en chino, y no tenía nada que ver. En chino era un flor de contrato. En inglés. En chino era un flor de contrato para el otro. Digamos, es muy diferente, pero doy un pasito más. También es diferente el concepto del contrato. Nosotros en Occidente tenemos el contrato como la recopilación de los puntos que discutimos y que tuvimos acuerdo. Estamos de acuerdo en lo firmamos las dos partes y a partir de ahí esperamos que nuestra relación comercial se rija por ese contrato. Si en un momento yo creo que la otra parte no está cumpliendo, en el artículo 4 dice tal cosa. Esa es nuestra forma de manejarnos en la relación comercial.
El concepto del contrato en China es diferente. Yo digo, es como un acta de matrimonio, ¿no? Cuando uno se casa, la oficial del registro civil dice, y se tiene que cuidar en salud y en enfermedad, y en riqueza y en pobreza, y bla, 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 bla. Pero a nadie se nos ocurre recurrir a eso, ¿no? Un día yo estoy enfermo y mi mujer dice, voy a salir con amigas. No, no podés. Porque acá dice que me tenés que cuidar en salud y en enfermedad. No estoy enfermo, me tenés que cuidar. A nadie se le ocurre. O sea, el acta de matrimonio es, yo qué sé, una especie de acuerdo marco por el cual dos partes decimos, vamos a tratar de construir algo juntos, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo y a medida que surjan los problemas, trataremos de resolverlos con buena onda e intentando que esto dure. En China el contrato va un poco en esa dirección. Ustedes pueden discutir semanas o meses un contrato, lo plasman, lo firman y nada impide que a la semana su contraparte le diga, che, ¿viste que yo te había dicho que tenías derecho a esto y esto? Pues no va a andar. ¿Cómo? ¿Me lo firmaste hace 2 semanas? No, bueno, sí, pero las circunstancias cambiaron. Y lo que espera la contraparte china es que ustedes se adapten a las nuevas circunstancias. Yo digo, los chinos no mienten, pero ya la verdad cambia muy rápido. Y eso afecta a cualquier modelo de negocios. O sea, si están con contratos en China, un poco más. Si están con un warehouse en China, un poco menos. Pero si están vendiendo commodities, también. Porque, dijimos, el tiempo que lleva desde que reciben el depósito hasta que el cliente recibe la mercadería son 90 días. En 90 días los precios cambian. Cae el mercado un 20%. Su cliente chino le va a llamar y le va a decir, ¿viste que cayó el mercado un 20% de la carne? Sí. ¿Qué descuento me vas a dar? Y nosotros contestaríamos, en el próximo contrato te doy el descuento, ¿cómo no? Pero este está firmado a este precio. Por lo tanto hay que honrar este precio. A vos y a todo el mundo. Yo he visto en Hong Kong, digo, el momento más complicado que yo viví fue en el 2008 con la crisis del 2008. El puerto de Hong Kong no daba abasto de la cantidad de contenedores que no retiraban. No daba abasto. Era muy estresante. Pero, bueno, ¿y ustedes qué hacen? A ver, tienen un contrato, te compró carne, te compró lana, yo qué sé cuánto, y le dice, bueno, pagó un depósito, 20%, no retiro el contenedor si no me bajás el precio un 20%. ¿Qué hace? Hay que negociar. Claro, porque uno dice, ¿sabes qué? Me quedo con el depósito y con la mercadería. Chao. ¿No? A lo Aparicio. Bien. Ese cliente nunca más le contesta el teléfono. Nunca más. Ustedes se le quedan con el 20%. Y ustedes saben cómo funcionan las empresas. Hay momentos en que estamos muy bien de ventas y somos todos machos. Y hay momentos donde la venta se nos cae y agarramos la agenda y empezamos a llamar a todo el mundo. O sea, perder ese cliente puede ser complicado, pero además, tienen los contenedores allá. Mientras no dispongan qué hacer con los contenedores, estarán pagando el almacenamiento en el puerto, que es bastante caro. ¿Y qué van a hacer con la mercadería? Van a tratar de venderla. ¿Y el nuevo cliente le va a pagar el precio original o el precio del mercado de ahora? Con suerte el precio del mercado de ahora, porque también puede ocurrir que todas las industrias son chicas, ¿no? El mundo parece enorme, pero dentro de cada sector industrial no hay 10 millones de operadores,
hay 4 o 5 y nos conocemos todos en todas las industrias. Si el colectivo de la industria sabe que ustedes tienen mercadería en el puerto y no tienen nada para hacer, y capaz que te le pagan menos que el precio después del descuento. Entonces, digamos, sea cual sea el modelo de negocios que nuestra empresa o nosotros persigamos, todos tienen una componente de riesgo. Y como decía, el valor del contrato, el valor de la palabra, la ética es diferente. Y hay que tenerlo claro. Porque yo diría, no gasten la plata hasta que reciban el pago total. Mientras tanto, no se sabe exactamente cómo es el negocio. Otro aspecto complicado de los negocios en China es que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, hay un estricto control monetario. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor de la moneda lo fija el gobierno. No hay libertad para el movimiento de capitales. Y no hay convertibilidad. O sea, hoy todavía la moneda china no es convertible en el sentido estricto de la palabra. La fijación del tipo de cambio por parte del gobierno y no respondiendo a las variaciones del mercado es también un aspecto que les puede complicar en cualquiera de los modelos de negocios. Digamos, Estados Unidos puso unas tarifas, aranceles a la importación de autos eléctricos y Donald Trump está anunciando que si es electo presidente pone 60% across the board. Europa puso un arancel también a la importación de autos eléctricos chinos, Canadá lo puso recientemente, y una de las herramientas que tiene el gobierno chino para empezar a contrarrestar esos movimientos es la moneda. O sea, si ellos devalúan la moneda, la producción china se hace más competitiva. Pero si ustedes exportan hacia China y China devalúa su moneda, sus productos son más caros para los chinos. Y eso es algo que no manejan ustedes, algo que no pueden prever leyendo los mejores análisis económicos, porque en definitiva es potestad del gobierno chino. Y la imposibilidad del flujo de capitales significa que ustedes no pueden transferir dinero chino al exterior o recibir del exterior, salvo con la autorización de los entes reguladores chinos. En un momento teníamos, al final, no le voy a hacer la larga historia, pero el proyecto original fue desechado y terminamos alquilando una fábrica, que es una solución bastante más aliviada y con menos estrés para los que participamos. Pero tuvimos que alquilamos los galpones y la licencia y pusimos la fábrica. Obviamente teníamos un montón de productos químicos y demás que se pagaban desde el exterior en dólares, porque eso es otra cosa importante, digamos, cualquier empresa, por todo este sistema monetario, las empresas terminamos todas creando una empresa en Macao o en Hong Kong, que es de donde podemos pagar a proveedores del exterior, recibir de nuestros clientes transferencias de divisas que si entran a China después es complicado convertirlas. Pero a la vez hay gastos locales, los empleados, la luz, el agua, algunos químicos básicos, para el cual teníamos que tener yuanes. Teníamos una cuenta en el Bank of China, que era una cuenta bimonetaria. En un momento la contadora me dice, tenemos un problema, no tenemos yuanes para pagar los salarios y la luz. Digo, ¿cómo no? Si transferimos pocos días atrás,
$300.000. Sí, transferimos $300.000 que están en nuestra cuenta, pero no los podíamos convertir a yuanes. ¿Por qué? Porque la Oficina de Impuestos, mirando nuestras exportaciones, concluye que no estábamos exportando todo lo que habíamos dicho exportar y por lo tanto los gastos que teníamos en yuanes parecían excesivos. No teníamos la autorización para convertirlos. A todo esto les cuento que era un tema logístico, como ha pasado tantas veces y pasa ahora. Barcos atrasados, falta de contenedores, de manera que lo que tendría que haber salido en, 2 semanas terminó saliendo en 4. Pero nosotros como empresa nos enfrentamos a no tener dinero en la mano para cumplir nuestras obligaciones. O sea, a ese punto afecta este tipo de cosas. Si ustedes tienen la empresa en China y tienen su profit en yuanes, no lo pueden sacar, salvo que tengan autorización. ¿Lo quieren convertir a dólares? No lo pueden convertir, salvo que tengan autorización. Por eso es muy importante terminar con empresas en Hong Kong o en Macao y no dentro de China, de manera que los profits se realicen afuera para poder moverlos. Digamos, todo esto existía, existe, yo creo que va a seguir existiendo y se presta además a todo tipo de maniobras. O sea, por supuesto que hay agencias que pagando un 5%, ¡sac!, el dinero aparece donde uno quiera, ¿no? Claro, pero 5%, a veces en un negocio que uno tiene un margen un poco apretado, es complicado. Yo tenía unos amigos que habían comprado el valor de la propiedad en China, en los 17 años que yo estuve, se multiplicó por 4, 5, una cosa así. Unos amigos compraron un apartamento, yo nunca quise comprar porque le tenía pánico a esto, ¿no? A decir, bueno, ¿qué hago con el dinero? Digo, entrarlo lo entro, compro, y después ¿qué hago? Estos amigos compraron, hicieron un bruto negocio, lo vendieron porque querían comprar un apartamento en UK y la mujer tuvo que cruzar la frontera entre Zhuhai y Macao caminando. El billete más grande que hay en China es de 100 yuanes. 100 yuanes son $12 o algo así. Estamos hablando de apartamentos que se venden por 700, 800.000. Con la plata metida en el cuerpo, no me acuerdo cuántas veces se cruzó, como 4 o 5 veces. Ahora, ojo, es de locos, porque la agarran y no solamente pierde la plata, termina presa. O sea, se estaba jugando el pellejo. De manera que el tema del control monetario es un tema clave y, digamos, China siempre ha sido muy celosa de todo su sector financiero. Prácticamente los bancos privados en China solamente están para captar dinero de unos pocos clientes extranjeros o chinos de muy primer nivel, pero no tienen un peso comercial. Y difícilmente va a cambiar en tanto no haya una liberalización de la política monetaria, que realmente no creo que ocurra. Digamos, toda la diplomacia de la billetera que ha hecho China, ¿no?, la Belt and Road Initiative y demás, que ha captado no solamente los países de Asia, Portugal, Grecia, Italia salió hace 15 minutos de la... Todo eso son préstamos chinos y China tratando de empujar el reconocimiento del yuan como una moneda de reserva, digamos, es parte del ataque del yuan contra el dólar. Y probablemente sí, si alguien viene y te dice toma 3.000 millones, bueno, y
querés que te lo firme en yuanes, te lo firmo, pero es todo forzado, digamos. Mientras la política monetaria sigue siendo la que vemos acá, yo creo que es imposible que el yuan se convierta en una moneda de reserva. Y dando un pasito más, creo que China tiene algunos problemas estructurales serios que hacen que esta política sea muy difícil de cambiar. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos al Guanxi. Ustedes seguro que han leído sobre Guanxi, ¿no? ¿Qué es el Guanxi? Los chinos no valen. No. ¿Qué es el Guanxi? Es el relacionamiento entre las personas. Si vos conocés a una persona dentro de un organismo, es mucho más fácil llevar a cabo el proyecto que querés hacer. ¿Y cómo hago yo sin ser chino para decir algo más? El Guanxi es eso seguramente, pero para mí tiene una connotación muy diferente. A ver, si yo fuera un inversor y llego a Uruguay, ¿no? Soy marciano, llego a Uruguay, y yo me busco un estudio de abogados o de contadores medio conocido para tener una puerta de entrada a hablar con alguien en algún ministerio. Voy a poner una fábrica y digo, bueno, a ver, che, habla con el ministro de Industria que nos dé una reunión. Digo, eso no es corrupción, no es tráfico de influencias, es simplemente tratar de que uno tenga dos orejas que lo escuchen, que haga un planteo. Digo, ese relacionamiento es clave en cualquier lugar del mundo. En China tiene otras connotaciones. Digamos, es relacionamiento, empecemos por ahí, es relacionamiento entre personas, no entre empresas. O sea, yo tengo un gran Guanxi con la empresa de él, y yo mañana me voy, no es que mi empresa sigue el relacionamiento con él, porque la confianza era entre dos personas. Entonces, bueno, el Guanxi está hecho de confianza, sí. El Guanxi está hecho de regalos, sí. Sí, regalos es muy importante, porque el regalo es una forma de reconocer el estatus de la otra persona. O sea, yo le regalo a una persona un té que vale $5.000 y lo que le estoy diciendo es, te considero un big shot, sos una persona importante. Entonces, eso es parte del Guanxi. Y ese té, les aclaro, no está hecho para tomar, ¿no? O sea, lo más probable es que esa persona a la que se la regale a otro, y el otro a otro, y ese té recorre China para arriba y para abajo, y nadie lo abre. Un día teníamos un matrimonio amigo, ella era de Hong Kong, y el marido era un militar chino. Y un día estábamos comiendo en la casa y nos dice, mirá, este té, el marido no estaba, se lo regalaron a mi marido, nos dio una bolsita con las hojas de té, es un té carísimo. Al otro día estaba llamando desesperada, che, no me pueden devolver el té, vino mi marido, me armó un lío bárbaro, ese té no era para tomar, se lo tenía que regalar a otro. Y así va, o sea, el Guanxi va de la mano de regalos, sí. De reconocerle el estatus al otro es clave. Pero yo creo que hay todavía una dimensión más. Y es que la confianza esa entre dos personas es la confianza que puede haber, yo qué sé, entre camaradas de armas, mafia. O sea, es una confianza de que yo sé que el otro puede llegar a hacer algo por mí cuando yo se lo pida, aunque a él lo perjudique. Y lo va a hacer porque él sabe que yo voy a hacer algo por él cuando me lo pida, aunque yo me perjudique. Ya no actúo por conveniencia, sino que actúo por lealtad al otro. ¿Ese Guanxi es clave? Y sí, es clave. ¿Es clave en los negocios? Sí. Sobre todo lo que decía la compañera acá, a la hora de hacer trámites en oficinas del gobierno, es la diferencia entre la vida y la muerte. La parte de relacionamiento con oficiales del gobierno a los extranjeros nos está
digamos, no vedada, lo hacemos, pero nunca va a haber guanche entre un extranjero y un oficial de gobierno, salvo que haya algo muy raro atrás. Nuestra compañía tenía en Guangzhou las oficinas en un barrio bastante fulero, porque era el viejo centro de Guangzhou. En las ciudades chinas crecen tan rápido que el centro comercial se traslada de un lugar a otro en 3 o 4 años. Este lugar había quedado con todo lo malo del centro, movimiento, tráfico, humo y nada de lo bueno, porque los comercios se habían ido buenos, se habían ido todos. Yo le digo a la contadora, che, mira, habían desarrollado una nueva parte de la ciudad, hermosa. Digo, ¿por qué no alquilamos oficinas en esa parte de la ciudad? A toda la gente que trabaja acá le queda mejor, accede más fácil, oficinas nuevas, luminosas. No. ¿Por qué no? Nosotros tenemos inspecciones del Tax Bureau, de la Oficina de Impuestos, todos los años, sí. ¿Tuviste problema alguna vez? No. ¿Te vienen a reclamar pagos del impuesto corporativo? No. ¿Tuviste multa? No. Bueno, si nos mudamos, el guanche hay que empezarlo de vuelta. Acá tenemos guanche. Si nos mudamos, tenemos que empezar todo de vuelta. Yo creo que hasta el día de hoy están sentaditos en el mismo lugar y yo diría, no se van a mover, porque es clave. Con los clientes también. Lleva mucho tiempo, digo, no es el tipo de confianza que nosotros podemos tener acá, que desarrollamos con un cliente hablando de Nacional, Peñarol y Bielsa y vamos a tomar un café y una cervecita. No es eso, ¿no? Es otra cosa. Es un nivel de confianza personal donde sé que el otro es un hermano de negocios, pero un hermano. ¿No? Yo tengo un cliente que en un momento la compañía estaba muy mal, no teníamos ventas. Las fábricas de Sudamérica nos llamaban y, loco, conseguí órdenes, estamos mal, por favor, órdenes. Yo visité a un cliente en ese momento y le digo, fulano, ¿cómo estás? Necesito que me pongas órdenes por 15 contenedores a tal precio. Está loco. El mercado no da, no hay salida. ¿Querés que te muestre mi warehouse? No, ya sé que está lleno. Pero yo necesito que vos me pongas 15 contenedores a tal precio. Y él lo hizo. ¿Qué hizo con los cueros? No tengo ni idea, pero él lo hizo. Otra vez, mercadería que iba para él, nos llama y nos dice que la mercadería tenía problemas de calidad, necesito 30% de descuento. No había recibido la mercadería estaba flotando y la estaba reclamando. Digo, ¿pero cómo me vas a reclamar mercadería que no llegó? No, porque acá uno recibió, y yo, pero además, César, necesito eso. Y lo hicimos. No es fácil de explicar, yo tenía jefe, ¿no? Obvio. Digo, no era fácil de explicarle a los dueños de la empresa qué estaba haciendo, porque dicen, este acepta reclamos sin mercadería que no llega, está fumando marihuana de mala calidad. Pero bueno, eso es una parte del guanche, eso es. El momento en que vos me pedís algo, digiero la píldora amarga y la trago.